Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otro episodio de las crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Este episodio lo vamos a dedicar a un disco que es fundamental en la historia. Nunca habíamos ido tan atrás. Marzo de 1956. El debut en long play de Elvis Presley. Acompáñenme. El 23 de marzo de 1956 fue publicado el homónimo disco Elvis Presley por la discográfica RCA Victor. Punto de inflexión en la historia de la música popular. Aquel disco de Elvis Presley estaba compuesto por grabaciones que habían sido grabadas en parte durante el año 54 y 55 en el sello o para el sello Sun Records, y otra parte grabada en enero de 1956 por RCA. Fue el momento en el cual Elvis Presley abandonaba de alguna manera la casa que lo cobijó en sus inicios, el sello del productor Sam Phillips, en Memphis, Tennessee, para ser parte de uno de los grandes sellos discográficos de la historia y sobre todo de aquella etapa de la industria discográfica. Elvis había comenzado cantando canciones ligadas con la estética country, que era el fuerte del sello Sun Records. Pero para este disco se incluyeron algunas canciones más ligadas con el rhythm and blues y con el naciente rock and roll, género del cual Elvis Presley fue la estrella indiscutible, no tanto por ser compositor, sino por su actitud y por su voz. Cuando fue publicado este disco, el impacto fue tan brutal que se cambiaron las reglas de la industria. Fue el primer disco del sello RCA Victor que sobrepasaba el $1.000.000 en ganancia en muy poco tiempo y sobrepasaba el 1.000.000 de unidades vendidas. Un impacto brutal. Coincidió además con que Elvis Presley había comenzado aquel año 56 presentándose 4 veces en el show de los hermanos Dorsey. Stage Show se llamaba ese programa. Y obviamente el sello RCA, que apenas acababa de firmar a Elvis Presley por una cantidad exorbitante para la época de $40,000, fruto de su manager, el siempre controvertido Colonel Tom Parker, había logrado. Y todo lo que había grabado
en el sello Sun, lo que había hecho para el sello Sun, pasó a formar parte del catálogo de RCA Victor. Las grabaciones tuvieron lugar en 3 sesiones diferentes, en realidad 4. Las que se hicieron comenzando el año 56 tomaron lugar entre el 10 y el 11 de enero en los estudios de RCA en Nashville, y luego el 30 y el 31 de enero en los estudios de RCA, pero de Nueva York. Y las sesiones previas que habían tenido lugar en los estudios de Sun Records en Memphis habían tenido lugar en julio 5, el 19 de agosto y el 10 de septiembre del año 1954, y una adicional el 11 de julio de 1955. En total, 5 temas de aquellas sesiones con Sun y 7 nuevas fueron a formar parte de este disco. No era un disco muy largo, pero se logró que excluyendo las canciones que habían sido publicadas en formato sencillo, single de 45 RPM, que se acostumbraba para la época de editar en formato single y luego no repetirlas en los LPs, sobre todo si habían sido exitosos. Esas canciones quedaron fuera de este debut en favor de otras canciones menos conocidas y que reflejaban de alguna manera lo que era Elvis en sus inicios. Es decir, un cantante ligado a la música country, natural siendo de donde era Elvis Presley, y tomando en cuenta también quién lo había descubierto y quién lo había introducido en los estudios de grabación. Sin embargo, las cosas estaban cambiando aceleradamente en aquellos años. La música country había sido, por supuesto, durante una buena cantidad de años la favorita de la gran cantidad de emisoras de radio que existían en Estados Unidos, muy especialmente en el sur, donde además se hacía otro tipo de música que no tenía tanta cabida por los problemas raciales. Me refiero específicamente al blues, que era considerada la música del diablo. Y el jazz, en cambio, en varias de sus formas, según la evolución que llevaba, tenía más cabida no solamente en las emisoras de radio, sino también en locales donde se interpretaba el jazz, y muy en específico, sobre todo comenzando los 50, el swing, que forma parte de los orígenes del rock and roll, tanto como el blues y también el country. Entonces, este álbum debut de Elvis Presley refleja a ese Elvis, digamos, en estado puro, como un diamante en bruto, manejado por un manager, un personaje que quería convertir a Elvis en un personaje vendedor de millones, y su imagen la fue cambiando a medida que fue pasando el tiempo. Pero lo que nos ocupa es lo que ocurría en enero, febrero, marzo de 1956 y lo que ocurrió en esos meses que siguieron al lanzamiento de este disco.
Las canciones que aparecen reflejan eso justamente. Las canciones grabadas en el año 54 y 55 en los estudios fueron I Love You Because, Just Because, Trying to Get to You, I Never Let You Go, Little Darling, que era de un cantante country llamado Jimmy Wakely, y la famosa composición de Rodgers and Hart, Blue Moon. Así que había que incorporar canciones que no estuvieran tan ligadas al country, y por eso las 7 otras canciones son, por ejemplo, Money Honey, del cantante Rhythm and Blues Jesse Stone, y la gran I Got a Woman de Ray Charles, que había sido lanzada el año previo. Además de un rock and roll incontestable y brutal de Little Richard Penniman, Tutti Frutti. Es una canción que fue popularizada tanto por Elvis Presley como por Little Richard. Y había otro autor que grababa, era un cantante country, pero que también tenía elementos del naciente rock and roll, que era Carl Perkins, quien también estaba siendo lanzado por Sun Records, y por eso Blue Suede Shoes no había sido lanzado todavía como single, y se incorporó entonces a este trabajo debut de Elvis Presley. Muy importante mencionar varias cosas, especialmente los músicos que acompañaron a Elvis Presley, varios de los cuales fueron su, digamos, brazo ejecutor durante los primeros 15 años de su carrera. Scotty Moore, el guitarrista eléctrico, el baterista DJ Fontana, bajista Big Black. Ellos formaban la banda Blue Moon Boys, que acompañaba a Elvis. También estuvo presente Chet Atkins, famoso músico de Nashville, quien tocó en 2 temas. Y los pianistas, uno fue parte de las sesiones en Nashville y otro en Nueva York, que fueron Floyd Cramer y Shorty Long. Sin ellos, ese sonido no hubiera sido logrado como se logró. Y a Elvis Presley, le debió muchísimo de su éxito. Otro aspecto fundamental, que es parte intrínseca de la imagen de Elvis, es la portada. La portada del disco, no solamente por ese tipo de letras que luego fue imitada por otros, y muy en especial por The Clash en London Calling, sino por la foto. La foto fue tomada en Tampa el 31 de julio de 1955 y fue acreditada originalmente al fotógrafo Popsy Randolph, erróneamente, ya que el experto en Elvis, Joseph Tunzi, demostró que no, que esa foto en realidad era de William V. Red Robertson, y que las fotos de Popsy Randolph eran las que aparecen en la contraportada. Así que este disco resulta fundamental en la historia, no solamente por ser el inicio, ya había editado unos singles, pero el inicio de Elvis Presley, del fenómeno masivo que fue Elvis Presley durante los años finales o la segunda mitad de los años 50, destronando a todos los digamos, personajes ligados a la música country y a otros estilos que habían sido figuras importantes, destronándolos totalmente
y reconvirtiendo la industria discográfica y sobre todo la industria del entretenimiento con sus movimientos en escena. Por ello fue bautizado Elvis the Pelvis, y al principio esos movimientos no se mostraban en cámara, sino solo se mostraba de la cintura hacia arriba. Así que esto fue una auténtica revolución, este inicio de Elvis Presley, y así fue durante los años que siguieron antes de que Elvis se fuera a prestar servicio militar y todo cambiara para él, para mal desde mi punto de vista, porque Elvis nunca pudo recuperar aquella prestancia, aquella frescura de sus primeros años, e incluso le costó ser aceptado por la nueva generación de la contracultura en los años 60, pero eso es otra historia. Esta reedición, quizás no muchos lo saben, pero la música fue así durante un tiempo, ahora fue cambiado para más tiempo, pero en este caso un disco que tiene 70 años pasa a ser parte del dominio público, con sus restricciones, que no vienen al caso ahora a ahondar, pero de este disco hay muchas reediciones. Y estudiando cuál pudiera ser la más interesante, concluí que esta, publicada en el año 2019, es interesante no solamente porque reproduce el sonido original, lo mejora. Es una reedición realizada por Glamorama Records, sino que además tiene el aporte de un single. En realidad es un EP. Este EP, que fue publicado en el año 1965 por el sello RCA, un EP que contiene en realidad 2 singles publicados originalmente 45 RPM en el año 1956, uno justo antes de la publicación del LP, el que contenía Heartbreak Hotel, que no se incluyó en el disco justamente por esa razón, porque había sido un exitoso single publicado en enero de 1956, y luego un segundo single que se publicó en julio con 2 canciones emblemáticas en la historia de Elvis Presley, que son Hound Dog y Don't Be Cruel. Esos 2 singles fueron recuperados en 1965 y reempaquetados en un EP llamado Rockin' Presley. Fueron editados de esa manera porque recordemos que en los años 60 a Elvis Presley le costó mucho resintonizarse y sonar fresco, y la discográfica RCA comenzó a reciclar, a la vez que seguía editando discos, soundtracks de esas películas para el olvido que hizo Elvis Presley, reempaquetaba canciones clásicas. Y por ello es tan importante mencionar que esta reedición con este EP, a mi juicio, es de las más importantes.
Otra cosa que es relevante, esta es una edición en color y también el disco está reeditado en 180 gramos. Es una reedición que yo recomiendo muchísimo. 2019. Pongan atención a ella porque si no tienen este disco, si no lo han comprado nunca, y así lo conozcan y lo tengan en archivos digitales o en CD o en CD, esta es una perfecta opción. Esta reedición de uno de los discos más rompedores en la historia de la música popular. El LP debut de Elvis Presley. Bien, gracias por llegar hasta aquí, por el apoyo, por las super gracias, por invitarme a un café, por compartir el contenido de este canal. Hasta un próximo episodio. Yo soy Juan Carlos Ballesta. Chao.